Hola, amantes de la aventura. En este emocionante documental exploraremos las afueras de la ciudad de Arequipa, Perú. Lugares cargados de maravillas naturales y escenarios que parecen de otro mundo. Nuestro viaje comienza en las aguas termales de Logen, un paraíso escondido entre las montañas, donde las piscinas naturales ofrecen no solo relajación, sino una conexión directa con la energía geotérmica de la Tierra. Más adelante, exploraremos el enigmático minivolcán de Logen, una formación volcánica que, aunque pequeña en tamaño, sorprende por su actividad y su carácter único. Este volcán es una ventana abierta a la fuerza tectónica de la región, un recordatorio de la constante transformación del paisaje, siendo considerado como uno de los volcanes más pequeños del mundo. Finalmente, llegaremos al Salar de Salinas, una vasta extensión de sal blanca que parece un espejo del cielo. Este salar, además de su belleza surrealista, es un hábitat importante para especies como los flamencos andinos y ofrece una experiencia que combina la naturaleza, la paz y la magnificencia del altiplano peruano. Prepárate para una aventura llena de asombro y descubrimiento, en algunos de los destinos naturales más impresionantes del Perú. En este tour virtual sin muchos cortes, podrás sentirte como si tú mismo estuvieses tomando el mismo viaje compartido hacia estos atractivos turísticos. Comencemos. Las aguas termales de Logen y el minivolcán de Logen. A esta altitud, a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, el aire es mucho más delgado, y aunque la emoción por lo que nos espera es palpable entre los turistas, también se siente el desafío que supone caminar a esta altura. Antes de comenzar, los guías nos recomiendan caminar despacio, respirar profundamente y mantener un ritmo constante, dado que la falta de oxígeno puede afectar a quienes no están acostumbrados a la altura. El paisaje que nos rodea mientras comenzamos la caminata es impresionante. A esta altura, las montañas y volcanes cercanos parecen al alcance de la mano, y el cielo azul profundo contrasta con las rocas volcánicas oscuras y la vegetación escasa pero resistente que caracteriza este entorno. Los grupos de turistas avanzan juntos, compartiendo sonrisas y palabras de aliento, mientras nos adaptamos al esfuerzo físico que requiere el recorrido. Aunque el sendero en sí no es especialmente complicado en términos de inclinación, la altura sin duda añade un grado de dificultad que se hace sentir a medida que avanzamos. Cada paso nos acerca más a nuestro destino, y la expectativa de llegar a las aguas termales nos motiva a continuar, a pesar de la ligera fatiga que comienza a aparecer. Conforme nos adentramos más en el recorrido, podemos ver a otros grupos de turistas que, como nosotros, han decidido emprender esta aventura. Es un espectáculo ver a personas de diferentes nacionalidades y culturas compartiendo el mismo camino, todos atraídos por la promesa de las aguas termales y el minivolcán. A medida que el sendero serpentea a través del terreno montañoso, las conversaciones entre los turistas giran en torno a la belleza del lugar y las sensaciones que la altura provoca en sus cuerpos. Algunos se detienen para tomar fotos, capturando el impresionante paisaje de la cordillera y los volcanes cercanos, mientras que otros toman pequeños descansos para recuperar el aliento. La caminata, aunque desafiante, es también una oportunidad para conectarse con la naturaleza en su forma más pura. Después de caminar durante algunos minutos, el terreno comienza a cambiar y las primeras señales de la actividad geotérmica del área empiezan a hacerse evidentes. Desde la distancia,
podemos ver pequeñas fumarolas que se elevan desde el suelo, indicándonos que estamos cerca de las aguas termales. El olor a azufre, aunque suave, también comienza a llegar a nuestros sentidos, recordándonos la actividad volcánica que yace bajo nuestros pies. La emoción crece entre el grupo de turistas, ya que sabemos que estamos a punto de alcanzar el primer gran objetivo de nuestra caminata: sumergirnos en las aguas termales de Logen, conocidas por sus propiedades curativas y relajantes. Finalmente, llegamos a las aguas termales de Logen, un oasis de aguas humeantes en medio del paisaje montañoso. Los turistas, visiblemente emocionados, se apresuran a dejar sus pertenencias a un lado y comenzar a disfrutar de las aguas. Y con una vista impresionante de los alrededores, es una experiencia única. El agua, naturalmente cálida gracias a la actividad volcánica subterránea, alivia rápidamente el cansancio de la caminata y proporciona una sensación de relajación total. Algunos guías explican las propiedades minerales de las termas, que según dicen, ayudan a aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir el estrés. Es un momento perfecto para simplemente disfrutar del paisaje y dejarse llevar por la tranquilidad del lugar. Las aguas termales de Logen se revelan ante nosotros como un verdadero oasis en medio del paisaje árido y montañoso de los Andes. Después de la caminata a gran altitud, la visión de las pozas de agua caliente, rodeadas de naturaleza, es una invitación tentadora al descanso. Sin embargo, algo peculiar ocurre. Aunque las pozas están allí, humeantes y llenas de agua naturalmente calentada por la actividad volcánica subterránea, ningún turista decide sumergirse. En cambio, todos se detienen a observar con curiosidad la principal poza de agua, que en su parte central adquiere un color verdoso, una tonalidad que intriga y genera preguntas entre los visitantes. Con aproximadamente 4 metros de diámetro, esta poza emana una cierta mística que, lejos de invitar a los turistas a entrar, parece mantenerlos a una distancia respetuosa. El color verdoso del agua en el centro de la poza se debe, probablemente, a la concentración de minerales como el azufre y otros elementos que brotan de las profundidades volcánicas. Este color, aunque natural y característico de muchas aguas termales en zonas volcánicas, provoca una mezcla de fascinación y precaución entre los visitantes. Algunos turistas toman fotos desde la orilla, tratando de capturar la extraña belleza de la poza, mientras que otros se limitan a observar en silencio, como si el agua tuviera un poder hipnótico que no terminan de comprender. La combinación de la temperatura caliente del agua y su color tan particular le da al lugar una sensación de misterio, como si el entorno natural intentara guardar algún secreto bajo sus aguas. Habiendo dejado atrás las misteriosas aguas termales de Logen, el grupo de turistas se reorganiza para continuar el recorrido hacia otro de los grandes atractivos de la zona, el minivolcán de Logen. La caminata es breve pero intensa debido a la altura, ya que estamos a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que muchos ya han comenzado a aclimatarse a la falta de oxígeno, el aire sigue siendo notablemente delgado, lo que obliga a los visitantes a caminar con un ritmo más pausado y cuidadoso. El minivolcán, ubicado a una corta distancia de las termas, comienza a tomarse en el horizonte como una pequeña pero curiosa formación geológica. Es difícil no sentir una mezcla de curiosidad y asombro al saber que estamos por visitar uno de los volcanes más pequeños del mundo, algo que, sin duda,
pocos pueden decir que han experimentado. A medida que avanzamos por el terreno pedregoso, las conversaciones entre los turistas se centran en las peculiaridades de este volcán. Algunos se preguntan cómo se formó una estructura volcánica tan pequeña y si aún está activa de alguna manera. La emoción de descubrir algo tan único mantiene el ánimo elevado, a pesar del cansancio acumulado por la caminata a gran altitud. El minivolcán de Logen, aunque diminuto en comparación con sus imponentes vecinos como el Misti o el Chachani, tiene su propio atractivo singular. En un mundo donde los volcanes suelen ser sinónimos de poder destructivo y dimensiones colosales, encontrarse frente a uno que parece casi un juguete de la naturaleza es una experiencia sorprendente y reconfortante. A lo lejos, comenzamos a distinguir con mayor claridad la forma del mini volcán. Se eleva solo unos metros sobre el suelo circundante, lo que lo hace accesible para los visitantes, quienes ya anticipan la posibilidad de acercarse lo suficiente para observar su cráter con detalle. A diferencia de los grandes volcanes, donde el cráter suele ser inaccesible debido a la altura y el peligro que representa, aquí, el cráter del mini volcán está a nuestro alcance, ofreciéndonos una perspectiva única y cercana de su estructura. Las rocas volcánicas que lo rodean son oscuras, con un tono que delata su origen en las profundidades de la Tierra. A medida que nos acercamos, se hace evidente que, a pesar de su tamaño, el minivolcán tiene todas las características geológicas que definen a los grandes. Finalmente, llegamos a la base del minivolcán, y el grupo se dispersa a su alrededor, maravillado por lo que ven. Es un espectáculo curioso y casi desconcertante. A pesar de su pequeña estatura, el minivolcán posee un cráter perfectamente visible, con bordes definidos que parecen esculpidos por el tiempo y la naturaleza. Algunos turistas se arrodillan junto al cráter, observando detenidamente las rocas y los pequeños indicios de actividad geotérmica que aún parecen presentes. De vez en cuando, una ligera corriente de humo se escapa del fondo del cráter, lo que indica que, aunque ya no es una amenaza activa, este volcán aún está vivo de alguna manera. Las cámaras no paran de disparar mientras los turistas intentan capturar la peculiar imagen de este volcán en miniatura. El minivolcán de Logen nos recuerda lo diverso y sorprendente que puede ser el mundo natural. Mientras observamos su cráter de cerca, es fácil olvidar que estamos a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más remotas y altas del Perú. El contraste entre su tamaño y la inmensidad del paisaje que lo rodea añade un toque de surrealismo a la experiencia. Desde el cráter se pueden observar vistas impresionantes de las montañas cercanas y, en la distancia, las siluetas majestuosas de los grandes volcanes de la región, como el Misti y el Chachani, que parecen vigilar este pequeño hermano desde las alturas. La sensación de estar frente a un volcán, aunque pequeño, es una experiencia única, especialmente en un lugar tan remoto. El grupo de turistas aprovecha para descansar y disfrutar del paisaje mientras siguen explorando el área alrededor del mini volcán. Algunos se sientan en las rocas cercanas, contemplando el cráter y el horizonte en silencio, mientras otros siguen recorriendo el perímetro, tomando fotos y comentando lo increíble de esta formación geológica. La altitud, que en un principio parecía un obstáculo, ahora se siente como una parte esencial de la experiencia. El aire frío y la inmensidad del paisaje contribuyen a la sensación de estar en un lugar donde la naturaleza y el tiempo siguen su curso a un ritmo diferente al nuestro. Todo aquí parece más puro, más primitivo, y eso añade una capa de misticismo a la visita.
El guía local, un experto en geología y volcanología, aprovecha para explicar más detalles sobre el mini volcán de Logen. Nos cuenta que, aunque su tamaño pueda parecer insignificante en comparación con otros volcanes, su formación es un proceso fascinante que se remonta a miles de años atrás, cuando la actividad volcánica en la zona era mucho más intensa. A medida que escuchamos, entendemos que estamos en un lugar de gran valor científico, no solo por lo peculiar de su tamaño, sino por lo que representa en términos de la evolución geológica de la región. El guía menciona que este mini volcán es un recordatorio de que la actividad volcánica en la Tierra no siempre se manifiesta en gigantes explosiones, sino también en formas más sutiles y pequeñas, pero igualmente impresionantes. Finalmente, tras un buen rato explorando y descansando, llega el momento de continuar nuestro recorrido. Aunque el mini volcán de Logen es pequeño en tamaño, la experiencia de estar frente a su cráter y observar su entorno ha dejado una profunda impresión en todos. La sensación de haber presenciado algo único, de estar en contacto directo con una parte de la historia geológica de la Tierra, es difícil de olvidar. Nuestro próximo destino nos lleva a un lugar mágico, casi surrealista, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se despliega en toda su magnificencia, el Salar de Salinas. Este imponente lago salado, situado en el departamento de Arequipa, es uno de los secretos mejor guardados de la región, un paraje natural que ofrece una experiencia visual y sensorial difícil de describir. Ubicada a 4.300 metros sobre el nivel del mar, la laguna de Salinas se extiende sobre un área de 354 hectáreas dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un espacio protegido que alberga una impresionante biodiversidad. El salar es un espectáculo de belleza natural, donde el suelo salino y los reflejos del agua se fusionan con el cielo en un paisaje casi onírico. Al acercarnos, lo primero que llama la atención es la vastedad del espacio, dominado por la presencia imponente de los volcanes Pichu Pichu y Ubinas, cuyos perfiles añaden un toque dramático al horizonte. El paisaje del Salar de Salinas está compuesto por grandes planicies salinas que, según la temporada, pueden estar completamente secas o cubiertas por una fina capa de agua que refleja el cielo y las montañas, creando un efecto espejo que fascina a los visitantes. Esta interacción entre agua, sal y luz hace que el salar ofrezca una experiencia visual en constante cambio. Durante la temporada de lluvias, el salar se llena parcialmente de agua, y la imagen del cielo y los volcanes circundantes se multiplica en las cristalinas aguas del lago, creando un espectáculo natural difícil de olvidar. La blancura del salar contrasta con los tonos ocres de las montañas y los verdes y rojos de la vegetación que crece alrededor, formando un caleidoscopio de colores que cambia según la hora del día y las condiciones meteorológicas. Es un lugar de extrema tranquilidad, donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento o el ocasional graznido de las aves que habitan la zona. El Salar de Salinas es también un lugar de gran interés geológico. Al ser un lago salado, su origen está relacionado con la actividad volcánica de la región, que ha moldeado el paisaje a lo largo de milenios. Los volcanes cercanos, como el Ubinas, uno de los más activos del Perú, y el imponente Pichu Pichu, han jugado un papel crucial en la formación del salar y en la dinámica geotérmica de la zona. De hecho, la laguna está rodeada de manantiales de agua caliente y fumarolas que emanan de las entrañas de la Tierra, recordándonos que esta región es geológicamente activa. Estos fenómenos no solo añaden un componente místico al paisaje, sino que también son responsables de la alta salinidad del suelo,
lo que a su vez sustenta un ecosistema único en el que prosperan organismos adaptados a condiciones extremas. Para los amantes de la geología, caminar por el Salar es una lección viva de los procesos naturales que han dado forma a esta región durante millones de años. El clima en la laguna de Salinas es otro de los desafíos que enfrentan los visitantes. A 4.300 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas suelen ser frías, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. El viento es constante, lo que refuerza la sensación de frío, y la altura puede afectar a quienes no están acostumbrados, provocando el mal de altura o soroche. Sin embargo, estos desafíos no disuaden a los viajeros que buscan una experiencia única en un entorno natural de una belleza sobrecogedora. La recompensa de estar en un lugar tan remoto y espectacular compensa con creces cualquier incomodidad. Además, la claridad del aire y la luz intensa, propias de las grandes alturas, hacen que las vistas del Salar y los volcanes sean aún más impresionantes, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando el sol tiñe el paisaje de tonos dorados y naranjas. El Salar de Salinas no es solo un destino para los amantes de la naturaleza, sino también un lugar lleno de espiritualidad y misticismo para las comunidades locales. Otro de los aspectos que fascinan a los visitantes del Salar de Salinas es la posibilidad de recorrerlo a pie, sintiendo bajo sus pies el crujir de la sal y admirando de cerca las formaciones de cristales que se forman en la superficie. Es una experiencia única, caminar en un entorno tan inhóspito y al mismo tiempo tan lleno de vida. A lo largo del recorrido, es posible encontrar pequeñas pozas de agua que reflejan el cielo y las montañas como espejos, creando imágenes tan perfectas que es difícil distinguir dónde termina el suelo y dónde comienza el cielo. Estas pozas, además, son un recordatorio constante de la interacción entre el agua y la sal, y de cómo ambos elementos han modelado este lugar durante miles de años. Para quienes buscan una conexión más profunda con la naturaleza, caminar por el Salar es casi como un viaje espiritual. Finalmente, mientras avanzamos por el Salar, los volcanes Pichu Pichu y Ubinas dominan el paisaje de fondo, recordándonos la inmensidad del entorno en el que nos encontramos. Ambos volcanes, cargados de historia y leyendas, parecen vigilarnos en nuestro recorrido, como si fueran los guardianes de este paraje natural. La vista de estos gigantes, con sus cumbres nevadas y sus siluetas imponentes, añade una dimensión épica a nuestra visita. El Salar de Salinas, con su belleza única, sus flamencos rosados y su entorno volcánico, es sin duda uno de los lugares más sorprendentes de Arequipa. Una joya natural que invita a la contemplación y a la reflexión en medio de un escenario casi irreal. En medio de nuestro viaje por los impresionantes paisajes que rodean a Arequipa, hicimos una parada inesperada en la carretera, donde el horizonte abierto y los cerros bajos dieron paso a un paisaje aún más especial. Un extenso rebaño de llamas y alpacas, alimentándose tranquilamente en las praderas andinas. Desde lejos, el aire frío y puro acariciaba nuestros rostros, mientras contemplábamos a estos majestuosos animales, símbolos del altiplano peruano. La escena era de una calma hipnótica, con el sol proyectando su luz dorada sobre los cuerpos lanudos de los animales, que parecían flotar sobre la alfombra verde y marrón del terreno. Mientras continuamos nuestro recorrido por las altas tierras de Arequipa,
nos encontramos con otro grupo de viajeros que también había hecho una parada para admirar a las llamas y alpacas. Los turistas, venidos de diferentes partes del mundo, estaban maravillados con la escena que se desplegaba ante ellos. Algunos se quedaban en silencio, como si el simple hecho de observar a estos majestuosos camélidos sudamericanos fuera suficiente para captar la magia del lugar. Otros, con cámaras en mano, intentaban capturar la belleza del momento sin perturbar el entorno. Aunque la tentación de acercarse era grande, todos mantenían una respetuosa distancia, conscientes de que lo más importante era no interrumpir la paz de estos animales mientras se alimentaban tranquilamente en su hábitat natural. La escena tenía algo casi místico, como si los turistas hubieran sido transportados a un mundo completamente diferente, donde el ritmo de la naturaleza dicta cada movimiento. Las llamas y alpacas, ajenas a la fascinación que generaban, seguían con su labor diaria de pastar, levantando de vez en cuando la cabeza para observar el horizonte o moverse en pequeños grupos. El paisaje, dominado por el silencio y el vasto cielo azul que se extendía hasta el infinito, envolvía a todos en una atmósfera de paz. A lo lejos, se podían ver más camélidos moviéndose lentamente por las colinas, como si estuvieran siguiendo un camino ancestral marcado por las generaciones anteriores. Para los turistas, este encuentro no solo era una oportunidad de ver de cerca a estos animales, sino también una forma de conectarse con la cultura y la naturaleza de los Andes. Algunos de los visitantes, visiblemente emocionados, comenzaron a intercambiar historias sobre sus viajes. Era evidente que el encuentro con estos animales había despertado en muchos una nueva conciencia sobre la necesidad de proteger estos paisajes únicos. El respeto por los animales no solo se manifestaba en la distancia física que mantenían los turistas, sino también en la forma en que interactuaban con el entorno. Algunos se arrodillaban en el suelo para observar de cerca las plantas y los pastos que alimentaban a las llamas y alpacas, tratando de entender más sobre el ecosistema que hacía posible su supervivencia. Otros tomaban fotografías del paisaje en lugar de centrarse solo en los animales, conscientes de que este equilibrio natural era lo que permitía que estos camélidos vivieran en paz. En el aire se sentía una sensación de admiración colectiva, como si todos estuvieran de acuerdo en que eran testigos de algo sagrado. Era un momento de comunión no solo entre los turistas y los animales, sino también entre los propios viajeros, unidos por el respeto y el asombro ante la naturaleza. El sol, que seguía su lento descenso hacia el horizonte, bañaba el paisaje con una luz dorada, acentuando los colores de las llamas y alpacas, cuyas lanas brillaban bajo los rayos cálidos. Los turistas, conscientes de la magia del momento, comenzaron a moverse con aún más cuidado, casi como si no quisieran romper el hechizo que parecía haberse apoderado de todo el lugar. Algunos se sentaron en la tierra, simplemente contemplando, dejando que la inmensidad del paisaje y la serenidad de los animales los envolviera. Una sensación de paz invadió a todos. Era como si, por unos momentos, el tiempo se hubiera detenido, permitiendo a cada persona sumergirse completamente en la experiencia. En medio de nuestro recorrido por las tierras altas de Arequipa, el paisaje nos sorprende nuevamente cuando hacemos una parada cerca de una hermosa laguna. Desde la distancia, el agua parece un espejo que refleja el vasto cielo azul, y en su superficie se pueden distinguir cientos de puntos rosados que se mueven lentamente. Nos detenemos en silencio, maravillados por la presencia de una gran cantidad de flamencos que se han congregado en medio de la laguna. Estas elegantes aves, con su inconfundible plumaje rosado y sus largas patas esbeltas, crean una escena de ensueño
mientras se desplazan con gracia a través del agua, buscando alimento, la quietud del ambiente, apenas rota por el sonido del viento, y el chapoteo lejano de los flamencos nos envuelve mientras intentamos absorber toda la belleza del momento sin acercarnos demasiado para no ahuyentarlos. Desde nuestra posición, podemos observar cómo los flamencos parecen flotar sobre la superficie de la laguna, con sus cuellos alargados curvándose hacia abajo, mientras sumergen sus picos en busca de pequeños crustáceos y algas, su principal fuente de alimento. Cada uno de sus movimientos es delicado y pausado, como si estuvieran realizando una coreografía perfectamente sincronizada con la naturaleza que los rodea. La luz del sol, que cae en ángulos suaves sobre el agua, intensifica los tonos rosados de sus plumas, creando una imagen casi irreal que hipnotiza a cualquiera que la contemple. Es como si el tiempo hubiera decidido detenerse para dejarnos disfrutar de este espectáculo natural, donde los flamencos son las estrellas, danzando con la calma y elegancia que solo la naturaleza puede ofrecer. A pesar de la distancia, la conexión que sentimos con este entorno es profunda. Sabemos que estamos ante un ecosistema frágil, donde cada elemento juega un papel vital para mantener el equilibrio. Mientras los flamencos se alimentan en el agua, en las orillas de la laguna podemos ver cómo las llamas y alpacas, tan características de esta región, se mantienen cerca pero no se acercan al agua. Ellas pastan tranquilamente en los alrededores, compartiendo este espacio con los flamencos, pero respetando la delimitación natural entre la tierra y el agua. La coexistencia entre estas especies es fascinante. Cada una sigue su propio ciclo de vida, pero juntas forman parte de un mismo tejido ecológico que sostiene la vida en estas alturas. El contraste entre los flamencos, con su color vibrante, y las llamas y alpacas, con sus tonos terrosos y su porte más robusto, añade una capa de belleza adicional al paisaje. A medida que el viento silbaba a través de las montañas, el suave sonido del pastoreo de las llamas y alpacas se mezclaba con la serenidad del entorno, creando una sinfonía natural de tranquilidad. Nos quedamos en silencio, respetuosos ante la escena que se desarrollaba ante nuestros ojos. Sabíamos que nos encontrábamos en un territorio donde la naturaleza era la dueña absoluta, y aunque la tentación de acercarnos más era grande, decidimos mantener nuestra distancia. Era crucial no interferir con su hábitat, ni perturbar el equilibrio natural que estas especies han mantenido por siglos en estas tierras. Observábamos con asombro cómo las llamas, más altas y esbeltas, alzaban la cabeza de vez en cuando, como vigilando el horizonte, mientras las más pequeñas alpacas se concentraban en el pasto, moviéndose en pequeños grupos. Las diferencias entre las dos especies eran evidentes. Las llamas, con su porte altivo, parecían guardianas del paisaje, mientras las alpacas, de menor tamaño y con un pelaje más denso, se mostraban más relajadas, casi juguetonas, en su búsqueda de alimento. La convivencia entre estos animales era armoniosa. En medio de la vastedad del paisaje, resultaba fascinante ver cómo se organizaban de manera instintiva, moviéndose de un lado a otro con una tranquilidad inquebrantable. Mientras observábamos, comenzamos a notar pequeños detalles que enriquecían la escena. Las llamas y alpacas se movían en sincronía, casi como si estuvieran siguiendo una coreografía invisible dictada por el viento y el paisaje. El color de su lana, variando entre tonos blancos, marrones, negros y grises, contrastaba de manera espectacular con los colores terrosos del suelo. Tras nuestra fascinante visita a las aguas termales de Logen, nos dirigimos hacia uno de los puntos más impresionantes de nuestra travesía, el Mirador de los Andes. Este es un lugar donde se siente la fuerza y la grandeza de la naturaleza en su estado más puro, y cada volcán cuenta su propia historia de formación,
erupciones y transformación geológica. Uno de los aspectos más interesantes de este mirador es la presencia de una pequeña placa descriptiva que detalla las características de cada volcán visible desde este punto. En ella se pueden leer las alturas exactas de los picos más importantes, lo que ayuda a los visitantes a comprender mejor la escala monumental del paisaje que tienen ante ellos. El Misti, por ejemplo, se alza a 5.825 metros sobre el nivel del mar, mientras que el Chachani lo supera ligeramente, alcanzando los 6.075 metros. Aunque, desde nuestra perspectiva, ambos picos parecen estar a la misma altura, es fascinante descubrir estos detalles técnicos que revelan la verdadera magnitud de estas formaciones. Pero lo que realmente capta la atención de todos los visitantes son las apachetas, pequeñas pirámides de piedras que los viajeros han ido colocando a lo largo de los años. Estas formaciones de roca tienen un profundo significado en la cosmovisión andina. Se cree que al colocar una piedra sobre la apacheta, uno está pidiendo un deseo o agradeciendo a los dioses de las montañas, los apus, por su protección durante el viaje. Las apachetas son un símbolo de respeto y veneración hacia la naturaleza, y al ver las cientos de pequeñas pirámides esparcidas por todo el mirador, uno no puede evitar sentir una conexión espiritual con el entorno. Cada piedra representa el deseo, la esperanza o el agradecimiento de alguien que ha pasado por este lugar, y al participar en esta tradición, los visitantes se sienten parte de una cadena milenaria de viajeros que han venerado a los Andes. La experiencia de estar rodeado por estos monumentos de piedra y tener frente a nosotros el inmenso panorama de los volcanes es verdaderamente especial. En conclusión, el viaje por las afueras de Arequipa nos ha permitido descubrir la riqueza natural y geológica que este rincón del sur de Perú tiene para ofrecer. Desde las relajantes aguas termales de Loen, que nos conectan con la profundidad volcánica del planeta, hasta el mini volcán de Logen, un recordatorio de la naturaleza viva y cambiante de la región. Cada parada en esta travesía nos ha brindado una experiencia inolvidable. El Salar de Salinas, con su vasta extensión blanca que refleja el cielo, nos invita a contemplar la grandeza y serenidad del altiplano, al mismo tiempo que nos muestra la vida en su forma más pura con sus flamencos y otras especies que habitan este ecosistema frágil pero resistente. Estas maravillas, lejos del bullicio de la ciudad, nos recuerdan la importancia de preservar estos entornos únicos y apreciar las interacciones entre el hombre y la naturaleza en su estado más puro. Así, Arequipa y sus alrededores no solo nos ofrecen paisajes de ensueño, sino también una profunda reflexión sobre nuestra conexión con la tierra,